Aleluya, dale un fuerte, pero fuerte aplauso a Cristo Jesús en este día. Amén. Es bueno estar en la casa de nuestro Dios. Amén. Así que sean todos bienvenidos. Antes de que tome su lugar, salude a alguien. Amén. Salga de su silla y salude a alguien. Dígale: qué bueno verte en este día. Amén. Aleluya. Si no se vieron en toda la semana, así que este día vamos a saludar a alguien. Dígale: gracias por estar aquí en la casa de Dios. Amén. Aleluya. Leíamos, hermanos, al comenzar este servicio, dice que el justo florecerá. Amén. El justo florecerá como palmera. Dice, como cedros plantados en el Líbano. Dice, pero plantados en la casa de Jehová. Amén. ¿Plantados dónde? ¿En su casa? No, ¿verdad? Dice, plantados en la casa de Jehová fructificarán. Amén. Llevarán fruto. Pero plantados ¿dónde? En la casa de Jehová. Amén. Y este lugar, hermano, es la casa de Jehová. Amén. Nosotros somos la iglesia, usted y yo somos la iglesia, pero el lugar fue dedicado para adorar a nuestro Dios. Y es por eso que es importante reunirnos en el lugar que Jehová nuestro Dios escogiere. Dice, para hacer habitar ahí su nombre. Amén. Y luego también nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida. ¿Y vida qué? Eterna. Puede tomar su lugar en esta hora. Estamos contentos de estar en este lugar, en este día, hermanos. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que el justo florecerá. Y sabe usted que usted y yo hemos sido justificados por nuestro Dios, hechos justos delante de nuestro Dios, no por las obras que hayamos hecho, amén, o no por las obras que hagamos, sino por la fe, amén, por la fe, amén. Y en la semana pasada hablábamos el tema acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos que Él fue nuestra propiciación, que Él nos justificó y que Él se puso en lugar de nosotros. Amén. Él tomó nuestro lugar en esa cruz y a través de eso tenemos vida eterna. Pero también vimos que no solamente dio su vida por nosotros, en rescate de nosotros, sino que también resucitó. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó y está vivo el día de hoy? Amén. Entonces, si Él está vivo, hermanos, quiere decir que hay una vida eterna, y esa es la que nosotros debemos de buscar. Amén. Porque la vida que tenemos aquí es pasajera, es temporal, pero la vida que nosotros llevemos aquí va a determinar nuestra eternidad. Amén. Con Dios o sin Dios. Amén. En Corintios dice, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, vamos a disfrutar la vida, porque te mueres y se acaba todo. Y eso es lo que muchas personas creen, que tu infierno lo llevas aquí en la tierra, pero te mueres y descansas. Pero no, sabemos que hay una eternidad, porque Cristo resucitó y está vivo eternamente y para siempre. Entonces, ¿qué debemos de procurar nosotros? La vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la vida. Amén. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar la vida? En Jesús, en conocerlo a Él, en buscarlo a Él. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dijo, y nadie
nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces, a través de Cristo Jesús, nosotros tenemos la salvación de nuestras almas, hemos sido redimidos, hemos sido justificados por su muerte y por su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuántos están felices por eso? Amén. Cuando dicen, sí, ya lo sabía, soy... No, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese gozo, hermanos, de la salvación debe ser nuestra fortaleza, porque sabemos que en este mundo vamos a tener tribulaciones, aflicciones. Jesús lo dijo. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en la vida eterna no hay más aflicciones. Amén. Así que ahorita lo que nos toque pasar, ¿verdad? Si Jesús está con nosotros, todo lo vamos a poder. Amén. Él es nuestra fuerza. Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no miente a su palabra. Amén. Y quiero hablarles en esta hora un poquito, ¿verdad? De que hemos sido salvos por la gracia de Dios, no por las obras. Amén. No por las obras de la ley. Dice en el libro de Efesios capítulo 2 versos 5 y 6, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Dice, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y decidimos rendirle nuestras vidas a Él, dice que juntamente con Él nos resucitó a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida libre del pecado. Pero a veces, hermano, nos confundimos y decimos, pues si yo soy salva por gracia o salvo por gracia y no tiene nada que ver las obras, las obras de la ley, entonces quiere decir que yo puedo hacer todo, como quiera soy salvo. ¿Cuántos creen eso? Nadie, ¿verdad que no? Entonces debemos de tener en alta estima, hermanos, la salvación tan grande que nos ha sido dada solamente por gracia de Dios. ¿Cómo? A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice en el libro de Romanos capítulo 6, verso 1 al 5. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Porque a veces agarramos el texto que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Y entonces dice, ¿debemos de seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Dice, por supuesto que no. Dice, nosotros hemos muerto al pecado. Sí, cuando Dios nos resucitó con Cristo fue porque morimos al pecado. Amén. Morimos al pecado. Dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? A ver, ¿cómo es posible que de repente pecamos? Pecas y pecas, decía la otra vez, ¿verdad? ¿Cómo es posible, hermanos? Porque ¿sabe qué? Cristo Jesús nos vino a librar de la ley, del pecado y de la muerte. Sin embargo, el pecado sigue aquí, porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, sigue gobernando sobre el mundo. Pero lo que Dios nos dio fue el poder para vencer al pecado. Nos dio la autoridad, nos dio el dominio propio que nosotros necesitamos, porque el pecado va a estar ahí.
y la tentación va a estar ahí, pero Jesús nos dio autoridad y poder para poder decirle no. Amén. ¿Están de acuerdo? Entonces dice, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron? Dice que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. ¿Cuántos están bautizados? A ver, levante su mano. Todos están bautizados. Entonces recuerdan el acto, ¿verdad? Del bautismo, que nos sumergen en el agua. Y en esa acción, hermano, estamos representando la muerte o la sepultura al pecado. Amén. Y cuando somos levantados del agua a una vida nueva, es resucitados en Cristo Jesús como nuevas criaturas. Amén. Entonces aquí dice Pablo, dice, ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Amén. Porque fuimos sepultados con Cristo y fuimos resucitados con Él. Amén. Dice, entonces ahora podemos vivir una vida nueva. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la autoridad para poder vencer al pecado. Y quizás usted diga, ay, hermana, puro pecado y puro pecado. No. Ahora, ¿qué es el pecado? Yo no me estoy refiriendo a un pecado en específico. Pecado, hermano, es todo aquello que nos quita del propósito de Dios. Amén. No tiene que tener un nombre en específico, pero todo aquello que nos impide permanecer en el propósito de Dios. Mire, el temor nos quita nuestra mirada de Dios. El miedo nos quita nuestra mirada de Dios. La angustia, ¿por qué? Porque dejamos de confiar en Dios. La preocupación de qué va a ser el día de mañana nos quita nuestra mirada de nuestro Dios. Y el que quitemos nuestra mirada de nuestro Dios nos hace, estamos pecando. Porque Él dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. La preocupación de qué va a pasar el día de mañana, o la ansiedad, o el deseo de querer tener algo, nos desvía del propósito de nuestro Dios. Dice, no, es que quiero conseguir esta casa y voy a trabajar y trabajar y trabajar y no puedo ir a la iglesia y no puedo orar y no puedo hacer nada por Dios, no puedo dar los diezmos porque tengo que ahorrar para esto que quiero. Todo eso nos está quitando del propósito de Dios, del venir a su casa, de el poder dar para Dios, de ser generosos. Entonces no vamos a enumerar o a nombrar los pecados, sino que todo aquello que nos quita del propósito de Dios es pecado. Amén. Dios nos dio el poder de vivir una vida nueva. Dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Amén. Como vivimos con Él, hermano, el día que partamos de esta tierra, vamos a ser resucitados también como Él lo fue. Amén. Y eso es lo que nos debemos de proponer. Amén. Amén. Alcanzar esa salvación. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Dice, ya no somos esclavos del pecado. ¿Sí? No somos esclavos como las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Son esclavos del pecado, creen que son libres, pero el diablo los trae como él quiere. El pecado domina su vida
El pecado domina su mente, su corazón. Nosotros, dice, ya no somos esclavos del pecado, pero yo puedo ceder voluntariamente al pecado. ¿Sí? No somos esclavos del pecado, pero sí podemos ceder a los deseos del pecado. Amén. Entonces ya no soy esclavo del pecado. Fui librado por la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Amén. Y entonces cuando viene el pecado a mi vida y me quiere atacar, yo le digo no. Distracción, apatía, miedo, temor, ansiedad, desánimo. Todo eso es algo que nos quiere dominar, que nos quiere cautivar. No, es que Dios no me dio la casa que yo le pedí. Ya no voy a la iglesia, ¿para qué voy? ¿Sabe usted, hermano, que el venir a la iglesia no se trata de nosotros? O sea, voy a ir a la iglesia porque quiero que Dios me bendiga. Voy por mi bendición, voy por mí. No, cuando venimos a la iglesia, hermano, debemos de venir, voy a adorar a mi Dios. Y sin que usted le pida nada y sin que yo le pida nada, Él nos va a dar aquello que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Amén. Dice, no, es que si voy a la iglesia un mes completo, voy a pedirle a Dios mi milagro de tener este carro. Y pasa el mes, hermano, y si su milagro no aconteció, dice, no, pues ya no voy. Cuando nuestra mirada y el propósito de venir a la iglesia debe ser venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y mi Dios pues suplirá todo aquello que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Amén o no amén. Dice, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, dice, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. En el verso 14. Amén. Me pasé, ¿verdad? Se me fue la pantalla. Dice, dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Dice, y estemos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Dice, cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes, ahora que Él vive, a ustedes deberían considerarse muertos al pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Mire lo que dice, hermano. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. ¿Está claro o no está claro? Clarísimo, ¿verdad que sí? Dice, ya no permitan que el pecado controle su manera de vivir. Cuando viene, hermano, aquella ansiedad, aquella distracción a tu vida, dile no. ¿Se acuerdan que había un anuncio? Bueno, cuando yo era jovencita, hace 2-3 años más, salía el anuncio y decía, dile no a esa persona y aléjate inmediatamente y cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
y ojo, mucho ojo. Sí, ¿verdad que sí se acuerdan? ¿O todavía sale? No, ya no. Bueno, pero sí se acuerdan. Bueno, entonces aquí Dios nos dice, díganle no, ya no son esclavos del pecado. Díganle no. Cuando quiera venir la tristeza, la aflicción, el desánimo, la enfermedad, dile no. Yo soy, Cristo me redimió de la maldición de la ley, del pecado, de la muerte, de la enfermedad. Él llevó mis enfermedades en su cuerpo sobre el madero, y por su llaga yo soy sanado. Amén. Vamos a declarar y a tomar la palabra de Dios que nos corresponde, las promesas de Dios. Cada promesa de Dios hay que tomarla para nuestra vida. Amén. Porque Dios nos dio con Cristo Jesús vida, una vida nueva. Por gracia somos salvos, hermanos. Mira lo que dice en Romanos 8, del verso 11 al 13. Dice, y si el Espíritu, esta es la Reina Valera, dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Cuál es el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu de Dios. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o vive en nosotros, el Espíritu de Dios, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice, así que hermanos, dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo? Dominando con el poder, con la autoridad que Dios nos dio para vencer las obras de la carne. Y quizás usted diga, hermana, ¿y cuáles son las obras de la carne? Y a lo mejor queremos una carnita asada, ¿verdad? Unos cortes de carne, bistec, costilla. A ver, díganme otro. Sirlón. A ver, otro por ahí. Ribeye, no hombre. Una carnita asada, ¿verdad? Dice, manifiestas son las obras de la carne. En Gálatas 5:19. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Así que yo espero que ninguna de estas, diga, ninguna de estas la practico. Y si acaso viene y me pone la tentación enfrente, yo le digo que no. Amén. ¿Amén o no amén? Dice en Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice, y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces somos herederos, hermanos, de las promesas. Somos herederos de la sanidad. Somos herederos, porque ahí Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario llevó la miseria, llevó la pobreza, llevó la enfermedad,
llevó las aflicciones, llevó las maldiciones. Amén. Ahí en su cuerpo, sobre ese madero, cargó todo lo que nosotros teníamos que llevar. Amén. Entonces somos herederos con Cristo Jesús de cada una de las promesas. Amén. Y debemos de interesarnos, hermano. Debemos de interesarnos en conocer a Cristo, en saber quién es Él. Y lo podemos ver como lo vimos la semana pasada, que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Cristo Jesús es la imagen de Dios. ¿Y cómo podemos saber cómo es Dios? Viendo a Cristo. Y a Cristo lo podemos ver a través del evangelio, a través de los evangelios. A través de los evangelios nosotros podemos ver cómo era Jesús. Y miren, Filipenses capítulo 3 verso 7 nos habla de Pablo. Pablo, creo que esta es la última carta que él escribió. Y él estaba en la cárcel. Hemos escuchado acerca de Pablo que él era perseguidor de la iglesia. Era una persona muy estudiada, pero tenía un celo por Dios, por la religión. Y él estuvo persiguiendo a los cristianos y matándolos. Participó en la muerte de Esteban y hizo muchas cosas, ¿verdad? Porque él creía que le estaba agradando a Dios. Pero bueno, cuando Jesús se le apareció en el camino y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo le dijo: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él tuvo ahí su encuentro con Jesús. Y después de ahí la vida de Pablo cambió radicalmente. Todo aquel celo, todo aquello que él peleaba por la religión, por la enseñanza que él tenía, se cambió por amor a Cristo. Porque lo pudo conocer, pudo ver un poco de su gloria. Y pasan muchas cosas en la vida de Pablo. Él establece iglesias en diferentes lugares, diferentes partes del mundo. Él va y le predica a los gentiles, a los que no eran judíos. Él va y les predica. Dios le da una comisión tremenda y él empieza a predicar la palabra por diferentes lugares, por diferentes ciudades, y llega el momento en que él lo toman preso y pasa muchos años de su vida encarcelado. Pero él dice en una de sus cartas, dice: pero la palabra de Dios no está presa. Y él escribió más libros que todos en el Nuevo Testamento. Pedro escribió 2, Juan escribió 3, y bueno, Pablo fue el que nos dejó más instrucciones, porque ahí en la cárcel, hermano, él no quitó su mirada de Dios. A veces nosotros, cuando pasamos alguna tribulación, inmediatamente desviamos nuestra mirada de Dios y queremos encontrar soluciones y queremos: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me contesta? Imagínense, Pablo estaba en la cárcel, en lo más profundo de una cárcel. No un día, no 2 días, años estuvo ahí. Y mire lo que él dice. Filipenses 3:7 dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. ¿Se imagina? Si alguien tenía una relación directa con nuestro Dios, era Él. Y aún así Él dice: quiero conocer a Cristo.
Y eso, hermano, deberíamos de tenerlo nosotros. Quiero conocer a Cristo. No decir, no, yo conozco a Cristo y yo tengo tantos años en el evangelio, pero a veces no lo conocemos como Él es, porque nuestra vida no refleja la vida de Jesús hacia los demás. El poder de la resurrección, hermanos, que transforma, dice, mi interior, de este poder que transforma, el poder de la resurrección de Cristo Jesús transforma nuestro lamento en gozo. El poder de la resurrección de Cristo transforma mis amarguras en alegría, en gozo, en paz. Mis resentimientos, mis complejos, mis dolores, mis temores más íntimos, Él los transforma. Amén. Dice, no, pero es que a mí me hicieron, a mí me dijeron. La sanidad de nuestra vida, de nuestro espíritu, viene cuando yo tengo un encuentro personal con Él. Y Pablo tuvo ese encuentro personal con Él, y aún así él deseaba conocer a Cristo. Él deseaba, y eso es lo que yo quiero que en este día, hermanos, despierte en nosotros, el querer conocer a Cristo. Yo quiero conocerlo. Sí, yo conozco al hermano Cristian y conozco a Elías, pero los veo poco. A Elías lo conozco un poco más que al hermano Cristian. Amén. Pero pues si yo dijera, yo quiero conocer a Cristian, bueno, yo me interesara en buscarlo, en platicar con Él, en hablar con Él, saber a dónde le gusta ir, qué deporte le gusta hacer, qué libros le gustan leer, qué comida le gusta. Así yo lo podría conocer. Entonces debemos de interesarnos en conocer a Cristo, como se interesó Pablo. ¿Cómo era Jesús? Quiero conocer a Cristo, decía Pablo. Seguimos leyendo, dice, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Amén. Pablo dijo, quizás he caminado, he logrado algunas cosas, he conocido un poquito de la gloria de Dios, pero quiero conocerlo. Amén. Quiero conocerlo. Dice, no lo he alcanzado todo, no lo he logrado todo, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Así que, hermanos, no nos quedemos con un encuentro personal que tuvimos. Pablo no se quedó con ese encuentro nada más. Cuando Jesús le apareció en el camino a Damasco, él siguió buscando y él siguió conociendo más de Cristo. Amén. Dijo, pero no lo he alcanzado todo. Así que no nos debemos de quedar, hermanos, con una experiencia, con un encuentro que tuvimos con Él quizás hace años, sino que cada día debemos de desear conocer a Cristo y hacer su voluntad. Amén. Que la resurrección de Jesús, hermanos, provoque en nuestras vidas una resurrección en aquellas áreas muertas de nuestra vida que necesitan ser resucitadas. En nuestra familia, en nuestra manera de pensar, con nuestros hijos, con nuestros amigos, familiares. Lo que sostenía a Pablo en esa cárcel que se encontraba era el poder de la resurrección. Porque él sabía que su vida aquí era temporal y ya estaba casi para despedirse. Él sabía que su tiempo aquí se había terminado, pero él no estaba triste. Él estaba feliz porque sabía que cuando despertara, iba a despertar a una vida nueva. Amén.
Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 55, aquí dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Dice: y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que tenemos una batalla ganada. Amén. Tenemos una batalla ganada. Amén. Dice: porque nos da, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: así que hermanos míos amados, dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo dice? Siempre. Dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Amén. Póngase de pie en esta hora, hermano. Lo que tú haces por Dios no es en vano. Tu tiempo que tomas para doblar tus rodillas ahí a solas, tu tiempo que tomas para leer la palabra, el tiempo que tomas para congregarte en este lugar no es en vano. Amén. Pero Él dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Amén. Y en este día, hermano, si tú venías con alguna necesidad, alguna aflicción en tu vida, el Señor está aquí y Él quiere restaurar la salud. Él quiere hacerlo. Solamente ríndele a Él tu adoración. Ríndele a Él tu adoración. Y si tú te sientes frustrado por alguna cosa en tu vida, en tu familia, si tú le pides al Señor: vuélveme el gozo de mi salvación, Señor. Regrésame ese gozo de la salvación que yo había perdido, porque no siento orar, no quiero orar. Siento que algo hace falta, como que no siento la presencia de Dios. Dile: regrésame ese gozo de la salvación. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios debería de estar dentro de ti, dentro de mí. Y donde quiera que estés, donde quiera que te muevas, ya sea que estés aquí, que estés en tu casa, que estés en tu trabajo, que estés donde quiera que estés, Dios dijo que Él estaría con nosotros. Entonces la presencia de Dios va a estar con nosotros si nosotros la queremos tomar, porque Jesús está aquí al lado de nosotros. Él está aquí. Pues yo no siento tu presencia, no, porque yo soy la que estoy alejada, pero Él está aquí a mi lado. Él dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Levanta tus manos al cielo y adórale. Adórale a Él. Y si tú sabes que hay áreas de tu vida que necesitan resurrección, si sabes que hay áreas en tu vida que necesitan un cambio, que necesitan vida, habla con Dios. Habla con Él y dile: Señor Jesús, aquí estoy. Dile: yo quiero sentir tu presencia, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte cada día. Yo quiero saber cuál es tu propósito. Yo quiero saber cuál es tu voluntad para mi vida. Háblale ahí con tu corazón. Dile: yo necesito ser sano. Mira la situación que yo estoy enfrentando en este día. Mira la condición de mi familia, o mira mi condición, la condición de mi cuerpo físico. Yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Si te tengo a ti, yo tengo todo lo que necesito. Que tu presencia llene mi vida, que tu presencia llene mi alma, mi mente, mi corazón en este día. Quiero conocer a Cristo.
Dile: quiero conocer a Cristo. Quiero conocerte a ti, Señor. Te adoramos, mi Dios, te adoramos. Y en este día, Señor, yo te ruego que la presencia de tu Espíritu Santo inunde, Señor, nuestras vidas, inunde cada vida en este lugar, Señor. Que el gozo de la salvación fluya en nuestras vidas, Señor. Que podamos reconocer, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Que podamos, Señor, darte a ti el honor, la gloria, la honra que tú mereces, mi Dios, por lo que hiciste por nosotros. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Oh, mi Dios, yo te ruego que en este día tú llegues, Señor, para tocar a tu pueblo. Que tú llegues para sanar al enfermo, que tú llegues para dar libre al cautivo. Aquellos, Señor, que se encuentran en los hospitales o en sus camas, Señor, porque están enfermos, llega para sanarlos, llega para restaurarlos, para levantarlos, Señor, de esa condición. Tú viniste para dar vida y vida en abundancia. Dices que el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero tú viniste para dar vida y vida en abundancia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y deshacemos toda obra del diablo. Todo espíritu de enfermedad, problemas, tristezas que se levantan en contra de tu pueblo, lo atamos, lo ligamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y enviamos palabra de sanidad, Señor, aquel que lo necesite en este día. Enviamos palabra de liberación en el nombre de Jesús, y una palabra, Señor, de bendición sobre tu pueblo. Declaramos sano al enfermo, libre al cautivo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, en esta hora. Dile: gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Dile: gracias por mi sanidad. Gracias por mi milagro. Gracias por mi familia. Gracias, Señor, por tu presencia. Y gracias, Señor, porque diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, y porque gracias a ello yo soy salvo. Te doy gracias en este día. Gracias, mi Dios. Adórale.